Muy bien, amados, vamos entonces a continuar. Quiero en esta hora, mis amados, saludar a todos los hermanos y hermanas que a la distancia también se conectan con nosotros para darle culto al Señor. Especialmente quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, que por la gracia de Dios esta señal, este mensaje estará llegando también a través de Telebendición allá en Bonao y Radio Bendición también en Bonao. Así que les saludamos y a todos nuestros hermanos damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo los invito, mis amados, a que acerquemos la Biblia a nuestro pecho y vamos entonces a orar en el nombre del Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora por este santo privilegio que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar en el santuario, el lugar que tú has escogido, Señor, para que nosotros como pueblo estemos reunidos dándote culto a ti, Señor. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos ver y entender con claridad el mensaje tuyo, Señor. Ordena nuestros pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, les ruego por favor que vayamos a la Escritura, al libro de Romanos, en el capítulo 6, y leeremos entonces el versículo 11. Versículo 11 de Romanos 6. Quiero pedirle por favor que lo busque y lo leemos cuando lo tenemos. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien, dice así la Escritura: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanos amados, avanzamos con el mensaje que el Espíritu Santo ha encomendado. Hemos seguido fielmente el pedido del Señor. Y entonces, como ustedes saben, esta es la parte número 16 de este mensaje: vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que podamos nosotros ver lo que dice en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 18. Y esto es para que continuemos con el mensaje. Exactamente ahí quedamos el día domingo. Romanos 8, en el verso 18. Dice así la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero que piense por un momento en esto que dice la Escritura: aflicciones presentes, comparadas, porque dice aquí que no son comparables. No son comparables con la gloria venidera. Y eso es una palabra de esperanza. Eso nos da ánimo, porque esperamos, porque sabemos que lo mejor está viniendo, que lo mejor está viniendo por la gracia del Señor. Las aflicciones nadie se las quita de encima. Saben ustedes que todos, es decir, que mientras estemos en este cuerpo, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por vicisitudes, por aflicciones, como dice la Escritura. Pero lo maduro es saber bregar o saber trabajar, mis queridos hermanos, con las aflicciones. Es decir, uno pudiera quejarse, uno pudiera atribuir despropósito alguno. Y aquí es donde hay que tener
mucho cuidado. Hay que ser maduros, hay que ser sabios. Entonces, administrar con sabiduría las aflicciones. Digan conmigo, las aflicciones presentes. No los escucho. Las aflicciones presentes. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Es decir, que lo que está viniendo será mucho, pero mucho mejor. Y ahí es, querido hermano, donde yo quiero decirte que ahora, en el presente, tenemos que ser sabios, tenemos que ser maduros, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sensatos, mis queridos, para no atribuirle a Dios despropósito alguno. Es decir, en todo Dios tiene un propósito. ¿Qué yo dije? En todo Dios tiene un propósito, aún en las aflicciones. Porque, repito, las aflicciones son parte. Se viven, se experimentan aflicciones en el tiempo presente. Mucha gente pudiera quejarse, mucha gente pudiera pensar que hasta ahí llegamos, que hasta ahí. Y no, son necesarias. Hay gente que cree que de repente este es un caminar sencillo, y la verdad no es esa. Nosotros estamos en el camino angosto, amén, en el camino angosto, es decir, en el camino donde hay pruebas, donde se necesita formación. Dios necesita formarnos, y por eso es que nos pasa por las aflicciones. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos ayuda, mis queridos hermanos, para avanzar y para seguir adelante. En el verso 19 dice la Escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Oigan, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Voy a pedir que le bajen un poquitito a este ventilador. Oigan bien, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Se espera por la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación. Y eso es verdad, está bien. Está bien. Eso es verdad, mis queridos hermanos, en cuanto a la creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios, pero también es verdad del hombre nuevo, que también el hombre nuevo está gimiendo, deseando el advenimiento, el levantamiento, diríamos, de la iglesia, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se espera por ese día. Dice el versículo 20, para ampliar lo que el apóstol está enseñando. Quiero que me escuchen, amados hermanos. Dice el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Quiero que sigan conmigo, no quiero dejar que nada se quede ahí. Oigan bien, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Oigan, sigan conmigo. ¿Qué fue sujetada a vanidad? La creación, sigan conmigo, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Uno pudiera entender que la misma tierra, la misma creación, oigan bien, está gimiendo, está clamando, está esperando por ese día glorioso. Por ese día glorioso, mi querido hermano y hermana. Pero aquí hay detalles interesantísimos, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Cuándo pasó eso? Cuando cayó una maldición sobre la creación. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Ustedes saben que Dios maldijo la tierra misma por causa del pecado. Es que ustedes tienen que entender que el día que Adán, es decir, el hombre, pecó, no solo se dañó a sí mismo, sino que todo se dañó.
todo fue pervertido, todo fue corrompido. Y entonces Dios trajo sus decretos como consecuencia del pecado. Pero hay esperanza, hay un día venidero de gloria. Hay un día venidero de gloria, alabado sea el Señor. Y la misma creación gime, la misma creación espera, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma, ¿qué dice? No, vamos, amados míos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay esperanza para la creación, hay esperanza para los hijos de Dios. Hay un día venidero, alabado sea el Señor. Dice el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Es decir, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, aquí es donde entra el asunto de lo que yo les estaba mencionando hace un momento. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Nosotros mismos. Tengo un problema serio con el sonido, pero tengo que seguir. Ayúdenme, por favor. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién es el que gime dentro de nosotros mismos? ¿No es acaso la nueva creación? ¿No es acaso el hombre nuevo que está gimiendo, que está anhelando, que está deseando, que ya quiere ser revestida de la gloria de Dios? Aleluya. Quiere dejar ya ese hombre viejo, quiere dejar el pasado, quiere dejar esas cosas atrás y que venga lo nuevo, alabado sea el Señor, que venga lo perfecto, alabado sea el Señor. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay esperanza también para nuestro cuerpo. Hay esperanza para la creación, hay esperanza para nuestro cuerpo también. Alabado sea el Señor. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Yo les hablaba el otro día que, mis amados, que el hombre nuevo anda por fe, no por vista, sino por fe, no por vista, sino por fe. Repito, no por vista, sino por fe. Otra vez, no por vista, sino por fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Verso 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oigan bien, por eso es que el mensaje es vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado, vivos para Dios. Y el que está vivo para Dios, oigan bien, mis queridos hermanos, tiene la ayuda misma de Dios. Tiene la ayuda misma de Dios. Por eso es que la Escritura dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso es que hay que entender que el que anda en el Espíritu anda en el lenguaje de Dios. ¿Que yo dije? El que anda en el Espíritu anda en el lenguaje de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Excelente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El que anda en el Espíritu
anda en la comprensión para con Dios, comprende, entiende, no anda en tinieblas, sino que anda en luz, porque anda en el Espíritu. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que andan en el Espíritu, el que anda en la nueva creación, el que echa mano de la vida espiritual. Ahí está el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos, voy a decirlo en mis palabras, no sabemos naturalmente pedir como conviene al reino de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo todo lo que pide es conforme a Dios. Es lo mismo que decir, el hombre nuevo, todo lo que pide es conforme a Dios. No pide para asuntos humanos, no pide por asuntos de caprichos, sino que pide, mi querido hermano, para la gloria de Dios. Cuando el nombre de Dios es santificado, entonces Dios glorifica su nombre. ¿Cómo me ha ministrado tanto el Señor con esto? Cuando el nombre de Dios es santificado, Dios glorifica su nombre. A veces percibo como que no está llegando la palabra donde tiene que llegar, mi querido hermano. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, reciba la palabra de Dios. Tú y yo lo necesitamos. Es necesario nutrirnos. Es necesario nutrirnos. Así que, otra vez el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerde que el Espíritu siempre pide conforme a Dios. ¿Qué dije yo? El Espíritu siempre pide conforme a Dios. El hombre naturalmente pide para su propio beneficio. Pide conforme a sí mismo, para llenar su vientre. Pero el Espíritu no. El Espíritu pide conforme a Dios. Y el que anda en el Espíritu, entonces pide conforme a Dios. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso es que tú y yo debemos todos los días alimentar esa vida nueva para andar nutridos y así pedir como conviene. Amén. Y así pedir como conviene. El verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En resumen es eso. En resumen es eso. Aleluya. Y ahora nosotros vamos a llegar a algo que es muy importante. Recuerden ustedes que la instrucción de Dios fue preparar los mensajes. Es decir, no preparar el bosquejo, sino venir con la disposición. Y entonces ver lo que dice Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Y al Espíritu Santo le pareció bien llamar a este mensaje vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios que viven para Dios. Vivos para Dios que viven para Dios. Vivos para Dios para que dependan del Espíritu. Y el que depende del Espíritu, depende de Dios. Porque el Espíritu todo lo conoce. Él conoce todo lo de Dios. Porque Él es Dios. Alabado sea el Señor. Él escudriña todas las cosas y conoce todas las cosas de Dios. Así que entonces, ahora vamos a ver lo que dice el verso 28. Vamos estudiando la palabra del Señor. Mis amados, dice el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Déjelo ahí un momento. Todas las cosas, ¿qué dice? Ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Eso es para todos? ¿Ah? ¿Es para todos? No. ¿Para quiénes es? Para los más que vencedores. ¿Y quiénes son los más que vencedores? Los que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Son más que vencedores. Yo se lo voy a decir de muchas maneras. Por el Espíritu Santo se lo voy a decir de muchas maneras. Aquí dice que todas las cosas ayudan a bien. Oigan bien, a aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Voy a definir primero quiénes son los que aman a Dios. Recuerden ustedes que aquí está hablando de un amor que no se encuentra en el hombre natural. Estamos hablando de un amor que no se encuentra en el hombre natural. ¿Quién es el que ama a Dios? A veces nosotros aplicamos este texto a todas las personas. No se preocupe, todo obra para bien. A un desobediente, a un vagabundo, a un mediocre, a un ateo. ¿Tú crees que todas las cosas obren para bien? ¿Para bien de qué? Aquí dice que a los que aman a Dios. Y en un momento voy a ahondar o abundar en esto, porque aquí nos vamos a quedar hoy. Los que aman a Dios, nadie naturalmente tiene amor para amar a Dios. ¿Qué yo dije? Nadie naturalmente tiene amor para amar a Dios. Repito, nadie naturalmente tiene amor para amar a Dios. Ese amor tiene que ser derramado en los corazones por el Espíritu Santo. Nadie. Es decir, ahora quiero que entiendas, mucha gente ama a Dios. Aman a Dios a su manera, pero la Biblia no está hablando de eso aquí. Hay muchos que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Es como, por ejemplo, cuando decimos creer en Dios. Muchos creen en Dios. Pero nadie naturalmente tiene la fe para creer en Dios como hay que creer en Dios. De la misma manera, nadie naturalmente tiene amor para amar como hay que amar a Dios. Nadie naturalmente. Tiene que pasar algo en el hombre. ¿Y qué es? La operación del Espíritu Santo, produciendo el nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento hay un nuevo corazón. Y en el nuevo corazón, oye bien, ahí ha sido derramado por el Espíritu el amor. De manera que solamente cuando la persona nace de nuevo por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de amar a Dios. Y ahora sí, aquel que ama a Dios como hay que amar a Dios, todas las cosas les ayudan a bien o le ayudan a bien. No es para todos, es para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que tienen la capacidad de amar a Dios. ¿Y quiénes son los que tienen la capacidad de amar a Dios? Aquellos que han nacido de nuevo, no porque han seguido una religión o unos dogmas, sino porque han nacido por el poder del Espíritu Santo, es decir, que fueron dados a luz en el vientre de Dios. Entonces estas personas ahora tienen la capacidad de amar a Dios. Y entonces ahora en consecuencia todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Voy a decirlo por tercera vez, todas las cosas cooperan para bien. ¿Pero para bien de qué o de quién? Para bien del propósito de Dios.
Todo coopera para, oye, porque es que entiéndeme, Dios vive para su reino. ¿Qué yo dije? Dios vive para su reino. Dios nutre su reino. Dios vive para su reino. Dios no se deja mover por los caprichos, ni las emociones, ni las lágrimas de nadie. Las lágrimas no conmueven a Dios, mi querido hermano. Pero si hay algo que mueve a Dios, ¿sabe qué es? Cuando una persona busca su reino y su justicia, aleluya. Ahí es donde dice la Biblia que todas las cosas vienen por añadidura. Porque Dios vive para su reino. Y Dios se ha comprometido con todos los miembros de su reino. Entonces, para el bien del propósito de Dios. Vean ustedes qué hermoso, porque el mensaje siempre llega a un punto donde hacemos que Dios sea el centro. El centro no soy yo, el centro no eres tú, el centro es Dios, el todo es Dios. A mí me gusta cuando el mensaje se va en esa dirección, me gusta cuando la adoración, cuando todo busca que Dios sea el centro, cuando todos vemos a Dios, cuando desde tu silla tú ves a Dios, cuando los que están aquí ven a Dios, cuando el que está aquí ve a Dios. Cuando tú estás en tu silla y estás viendo a Dios, uno que ve a Dios no está con sueño, no está ahí, no. Eso no es lo que estamos enseñando. Y si te cae como un mantito de sueño por la lluvia y lo cálido que está aquí, sacúdase en el nombre del Señor y diga usted un momento, aquí yo vine a dar, yo no soy el centro, porque si tú te duermes, el centro eres tú. Le estás dando gusto a tu carne. Pero cuando tú te sacudes y dices, espérate, el centro no soy yo, el centro es mi Señor. Te despiertas porque pone los ojos en Él. Quita tus ojos de ti, ponlos en Él. Ponlos en Él, mi querido hermano. Todo. Entonces, ¿para el bien de quién? No para mi bien. Pero oye bien esto. Aunque no es para mi bien, es para el bien de Dios. Es para el bien del reino de Dios. Si yo pertenezco a ese reino, en último análisis, también es para mi bien. ¿Entendió? ¿Entendió? Porque como nosotros somos parte de ese todo, cuando el todo es bendecido, yo siendo parte del todo, también soy bendecido. ¿Entiende usted lo que yo estoy diciendo? Eso es profundo. Dios es el todo. Pero nosotros somos parte de ese todo. Y cuando Dios es el todo, todo está bien. Y como yo soy parte de ese todo, y como todo está bien, quiere decir que yo estoy bien. ¿Está entendiendo usted? Es un juego de palabras, pero es así. Es así, mi querido hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? ¿Quiénes aman a Dios? ¿Quiénes tienen la capacidad de amar a Dios? O como diría aquí el apóstol Pablo, más que vencedores, los más que vencedores. Los que han nacido, no, los que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Esos son más que vencedores, no por ellos, sino por Cristo. Sino por Cristo, alabado sea el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero aún hay algo ahí en eso, que es que de este pasaje aquí podemos sacar muchos sermones. Pero yo voy a mantenerme solamente en los linderos del Espíritu Santo en esta noche y en esta hora. Mis hermanos, aquí dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan, obran, cooperan para bien. Dice aquí que para aquellas personas que son llamadas por Dios, ¿se da cuenta que no es para todos? Para los que son llamados conforme a su propósito. Por eso yo le estoy diciendo que implica el nuevo nacimiento. Y aquí estamos hablando del llamamiento eficaz. No el llamamiento general. Es que hay un llamado general. Por ejemplo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces hay un llamamiento general, pero hay un llamamiento que es eficaz.
que es cuando Dios llama, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Simón Pedro. Esa gente dejaron sus redes y lo siguieron, porque ese es un llamamiento eficaz. Como cuando llamó a Mateo, que estaba en el banco de los tributos, Mateo o Leví, que es el mismo. Y nada más dejó el banco de los tributos y le siguieron. Entonces, se comete el error a veces que cualquier texto de la Biblia se lo aplicamos a cualquier persona. Y se comete el error. Porque, por ejemplo, este texto no aplica para cualquier persona. Este texto aplica para los que aman a Dios. Y hemos dicho que naturalmente nadie tiene la capacidad de amar a Dios. Que aman a Dios solamente aquellos que han nacido de nuevo, porque tienen un nuevo corazón. Tienen ojos para ver a Dios, oídos para oírle y corazón para entenderle. Pero ahora estamos diciendo más. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que esta frase, esto que dice aquí, es como un preámbulo de todo lo que se va a decir de ahí en adelante. Es decir, prepara el camino para todo lo que viene después. Pero ¿se da cuenta usted, mis queridos hermanos, que no es para todos? Ahora, yo le digo a usted, ¿crees que esto es para ti? Qué poquitos que creen eso. ¿Crees que es para ti? ¿Amas tú a Dios? ¿Tus ojos están en Él? ¿Él es el centro? ¿Él es el todo? Porque alguien pudiera preguntarse, ¿cómo sé yo si soy uno de los llamados conforme al propósito de Dios? Tendríamos que devolvernos un poquito al domingo y recordar, ¿quién es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Uno sabe que uno es llamado. Tú no tienes palabras de repente cómo explicarlo, pero tú sabes que eres llamado. Tú sabes que Dios te llamó. Como llamado, conforme al propósito de Dios, todas las cosas obran para bien. Ahí es cuando tú dices, bueno, estoy en esta circunstancia, pero sé que esto obra para bien. Yo no lo entiendo todo, pero esto va a obrar para bien. Entonces tú vuelves, aunque tú estés caído, tú vuelves a ver al cielo y dices, Señor, cumple tu propósito. Ya no vivimos por nuestros caprichos o nuestros deseos, para que entiendan todos los hermanos. Ahora vivimos por propósito, no atribuimos despropósito alguno. Cuando Dios nos da, hay propósito. Y cuando Dios nos quita, hay propósito. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios dice sí, hay propósito. Y cuando Dios dice no, hay propósito también. Hay gente que siempre espera de Dios un sí. Y yo les digo algo, Dios también dice no. Les voy a dar un ejemplo que me recuerda el Espíritu Santo. 3 veces rogó el Señor al Señor, oye bien, Pablo, para que le quitara ese aguijón en su carne que le atormentaba día y noche. ¿Y qué le dijo Dios? Él pidió que se lo quitara. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar, pero yo voy a estar contigo. O sea, mi gracia está contigo, bástate mi gracia. No te lo quito porque en esto hay propósito. ¿Saben cuál era el propósito de ese aguijón que atormentaba al apóstol día y noche? ¿Saben cuál era el propósito? Amados míos, recuerden ustedes que Dios al apóstol le había dado mucho. Le había dado mucho.
A ese hombre se le dieron grandes revelaciones. Aún fue llevado en el espíritu hasta el paraíso y vio cosas extraordinarias. No habían palabras para describir la grandeza de lo que él vio. Y cuando eso pasa, hay una tendencia humana que se llama orgullo. De manera que el aguijón vino a ser un antídoto para la enfermedad maldita del orgullo. Y si Dios le quita el aguijón, el apóstol corre el riesgo de caer en el orgullo. Como se le había dado tanto, así que a mayores revelaciones, mayores aguijones. Entonces Dios dice no. Ahora, vean a un hombre vencedor, vean a un hombre que tiene la vida de Dios en Cristo Jesús. Ese hombre altercó con Dios, se quejó. Como tú, yo soy un prisionero en cadenas y tú permites este maldito aguijón que me atormenta día y noche. Perdónenme la palabra, pero un aguijón que le atormentaba. ¿Sabe cómo lo llamó? Un mensajero de Satanás. Así lo llama, lean la Biblia, Corintios 12. Un mensajero de Satanás que lo visitaba día y noche. Muchos han querido investigar, inquirir de qué se trataba eso. Entendemos que era una enfermedad. Muchos creen que era un problema en la vista que tenía él. Pero bueno, yo no quiero entrar en esos detalles. No es mi tema, cualquiera sea. Era un aguijón que le atormentaba. Pero ese aguijón cumplía un propósito. Es para que usted vea, aún el mensajero de Satanás cumplía un propósito. Era un antídoto, mi querido hermano, para sostener el orgullo. Yo diría bajo la planta de los pies, porque ahí tiene que estar el orgullo. Y por eso es que tú vas por ahí y Dios te va dando y en un momento caes en alguna situación, alguna enfermedad, alguna cosa. Y algunos, miren, les voy a hacer una pregunta tremenda. El apóstol Pablo reprendió al diablo por causa de ese aguijón, por causa de ese mensajero suyo. ¿Lo reprendió el apóstol Pablo? Yo veo que el hombre de Dios se dirigió a quien hay que dirigirse, a Dios. Él no perdió el tiempo en minucias. Él no se fue al derrotado, él se fue al vencedor. Y habló con Dios. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Y se quejó? No. ¿Siguió haciendo lo que venía haciendo eficientemente? Sí. No alterques con Dios. Aquella persona que ama a Dios, lo ama también incondicionalmente, cuando hay y cuando no hay. Vuelvo al apóstol Pablo por el Espíritu. Ese hombre, él dijo estas palabras, que él aprendió el secreto de la vida, que hubieron momentos en su vida donde tuvo escasez, tuvo que hacer ayunos forzosos, es decir, porque no tenía que comer. Supo lo que fue vivir en escasez, pero también supo lo que fue tener abundancia. En la abundancia, gloria a Dios. En la escasez, gloria a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Dios estaba cumpliendo su propósito. Y si Dios cumple su propósito, el hombre nuevo quiere eso, aunque pase por el valle de sombra y de muerte. Se quiere eso, que Dios cumpla su santo propósito. Así que mi hermano, no alterques con Dios. Yo no sé en qué momento, cuál es tu presente ahora mismo. ¿Será que hay un aguijón en tu carne que te golpea?
Hay alguna circunstancia que la has llevado en oración al Señor y pareciera que no pasa nada. Pero pasa mucho. Porque lo único que quiero es que Dios cumpla su propósito. A veces nosotros, es que todo se pervirtió. Recuerden esto. En el principio, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Cuando entra el pecado, la imagen y la semejanza de Dios es quitada del hombre. Amén. Oigan bien, al principio, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Cuando entró el pecado, el hombre anda buscando un Dios a su imagen y semejanza. ¿No entendieron la diferencia? Y no la entendieron, es culpa de ustedes, no mía, porque yo hablé bien. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios a imagen y semejanza, a su imagen y semejanza creó al hombre. Cuando vino el pecado, desde ahí el hombre anda buscando a un Dios conforme a su imagen y semejanza. Anda buscando un Dios que lo complazca. Anda buscando un Dios a su medida. Anda buscando un Dios que diga, sí, sí, sí. ¿Quieres esto? Toma. Sí. Como el niñito que quiere el confite. Que, yo no sé, el dulce, dirán en otros países. ¿Verdad? Que quieren el confite, el dulce, el caramelo. Y entonces los padres caen en ese juego y para que el otro no llore le dan el caramelo, le dan el caramelito. Y la gente, muchos andan buscando a esa clase de Dios, un Dios a su imagen y semejanza, un Dios a su medida, un Dios que todo sea así, un Dios que todo sea dulce, un Dios que todo sea... no, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice no, el Dios de la Biblia dice sí. El Dios de la Biblia no se mueve por las lágrimas ni el capricho de nadie. Dios se mueve por propósito. Dios busca solo un bien. Y eso no es egoísmo. Eso no es egoísmo. Dios no es egoísta. Dios busca su propio bien. ¿Saben por qué? Porque Él es el eje. Él es el eje central. Y cuando el eje está bien, todo lo demás va a estar bien. El hombre vive como vive porque quitamos a Dios del centro. Porque como decíamos ahora, las luces proyectan hacia los hombres. Dios está buscando su bien. Y cuando Dios busca su bien, en último análisis, Dios busca mi bien. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de Dios. Y hay que entender que separados de Él, nada podemos hacer. Alabado sea el Señor, mi querido hermano. Así que vivamos buscando el bien del Señor, mi querido. Vivamos sirviendo al reino de Dios. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se busca, eso es lo que se anhela. Y ahí todo va a estar bien, todo va a cooperar para bien, para el bien de Dios, para el bien de su reino. Si el reino está bien, todo está bien. Si el reino está bien, todo está bien. Si Dios está en su lugar, todo va a estar bien. Cuando Dios ocupa el centro del matrimonio, el matrimonio está bien. Cuando Dios ocupa el centro de la familia está bien. Cuando Dios ocupa el centro de una sociedad, todo está bien en la sociedad. Pero cuando excluimos, cuando sacamos a Dios, sacar a Dios es atraer los problemas, es atraer los conflictos, es atraer las caídas. En último análisis es vender el propósito. Así que mi querido hermano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Llévate esto en tu corazón. Vivamos. ¿Cómo me gustó? Porque vi que muchos se despertaron ahora sí. Muchos, no todos, algunos están ahí. Pero hay algunos que son carnales, yo ya no tengo nada para ellos. Pero para el espiritual, para el hombre nuevo, para el que gime. El hombre nuevo se une a la misma naturaleza, a las aves, diríamos la flora, la fauna, porque la misma creación sufre dolores de parto. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude. Sigue hablando el Señor, ¿no? Sigue hablando el Señor en el mensaje. Sigue hablando el Señor. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Gente que vive para Dios en Cristo Jesús. Gente que busca su reino, que busca su bien, que ama al Señor como consecuencia no de un esfuerzo humano, sino de una nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza no se esfuerza, simplemente se vive. Es como la naturaleza de un ave, volar. Le es simple, porque esa es su naturaleza. Pon a un hipopótamo a volar. No puede. No es su naturaleza. El hombre nuevo, esa es su naturaleza. Se deleita en Dios, se goza en Dios, anhela el bien de Dios. Entonces vamos por la vida diciendo: Señor, no lo mío, sino lo tuyo. Que ganes tú. En esto tienes que ganar tú. Aunque yo pierda, que ganes tú. Y como hemos dicho, si yo pierdo y gana Dios, ganamos todos. Pero ve por la vida así. Entonces no te vas a resentir con nadie. Porque ¿saben quiénes se resienten? Los que viven para sí mismos. Porque si yo no vivo para mí, ¿por qué me voy a resentir? ¿Entiende usted? Por eso yo les digo, la gente que se duele porque alguien diga algo, es porque quiere dolerse. Porque no importa lo que la gente diga, no importa. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Bendito es el nombre del Señor.